Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por acompañarnos en otro evento de PAPIT, Resonancias de la Militarización en la Seguridad Humana del Siglo XXI. Yo soy Sandra Canetti, soy la responsable principal de este proyecto de investigación y les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Militarización y Securitización del Cambio Climático, repercusiones en la crisis ambiental. Gracias por acompañarnos, sobre todo a nuestros ponentes que nos acompañan, la doctora Guerrero, que está vía Zoom, el maestro Irving Rico, la maestra Maritza Islas y el doctor David Herrera. En esta ocasión va a ser Fernanda Correa Alejandre, quien es becaria estudiante del proyecto PAPIT, quien va a moderar nuestro conversatorio. Sin mayor preámbulo, les agradezco a todas, a todos, a todos que hayan venido a este evento académico y les cedo la palabra a Fer. Muchas gracias. Hola. Qué raro. Es la primera vez que voy a moderar presencialmente. Estoy un poco nerviosa, pero también estoy muy emocionada. Primero que nada, sí quiero volver a agradecer a la doctora Canetti por abrir estos espacios. Siempre salen debates y también ideas muy interesantes de estos conversatorios. Y pues también mucho de ello se debe a nuestros invitados, a nuestras invitadas, a los ponentes y los ponentes que tenemos hoy. También queremos agradecerles en nombre del PAPIT. Muchas gracias. Vamos a comenzar el conversatorio. Tiene como título, como ya lo mencionó la doctora, Militarización y Securitización del Cambio Climático, repercusiones en la crisis ambiental. Para comenzar, voy a darle la palabra a la maestra Maritza. Maritza es socióloga, maestra en estudios latinoamericanos y especialista en economía ambiental y economía ecológica. Tiene estudios de doctorado en ciencias de la sostenibilidad y es docente adscrita al Centro de Relaciones Internacionales, donde imparte la asignatura de medio ambiente. Además, es miembro del grupo de trabajo Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y es integrante de la red de ecofeministas de la Fundación Friedrich Ebert. Entre sus publicaciones más recientes están Seguridad y Desarrollo Humano en el Antropoceno, Viejos y Nuevos Desafíos en el libro Seguridad y Desarrollo, Riesgos Globales, Desigualdades y Resistencias, coordinado por la doctora Sandra Canetti, que si no lo han comprado está a la venta ahorita. Y así como Pedagogía Crítica en Tiempos de Colapso Climático en el libro Epistemología y Pedagogía Climática en México, publicado por el Programa de Investigación en Cambio Climático. Tienes la palabra. Muchas gracias, Fer. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. Maritza, pero si puedes hablar más fuerte para que la doctora nos oiga vía Zoom. Ok. ¿Me escuchan mejor? Sí. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Sandra Canetti por la invitación a esta mesa. También estoy muy contenta de compartirla con colegas a quienes admiro mucho, con compañeras también con quienes he trabajado largo tiempo y pues también entusiasmada de tener un auditorio lleno, digamos, en uno de los primeros también eventos presenciales en los que participo en la facultad, ¿no? Entonces, pues dicho esto, digamos, también me entusiasma mucho que podamos hablar de un tema tan relevante como es el de esta mancuerna peligrosa y suicida entre la militarización y el cambio climático, ¿no? Para un poco plantear desde dónde voy a hablar y desde dónde voy a plantear algunas de mis reflexiones, quiero señalar que la perspectiva desde la cual parte mi análisis es el de la ecología política ecofeminista, ¿no? En ese sentido, me parece sumamente importante recordar precisamente cómo el movimiento ecofeminista de la década de los 70 del siglo XX emerge precisamente a partir de la hibridación de tres movimientos sociales: el feminismo, el ambientalismo y el pacifismo. Del feminismo, pues sabemos, toma esta visión de género que se reproduce en la humanidad y que implica precisamente que los cuerpos de algunos se subordinen a otros cuerpos, ¿no? Asimismo, del movimiento verde toma una enorme preocupación por el impacto de las actividades humanas en la naturaleza y del pacifismo su oposición a la cultura de la guerra.
y es que no hay actividad más destructiva ambientalmente, más patriarcal y más ad hoc con la expansión capitalista que la guerra. Esta es la primera clave que quiero traer a la mesa, más que para discutir si la guerra es patriarcal o no, si es capitalista o no, si es destructiva o no, que me parece en ese sentido habrá un consenso en la mesa al respecto y seguramente también en el auditorio, aunque si no es así también podemos discutirlo. Lo que me parece interesante al mismo tiempo que preocupante es que realmente no conocemos a ciencia cierta el impacto ambiental de las Fuerzas Armadas en el ambiente. Y esto, digamos, ocurre a nivel mundial, ¿no? La secrecía que envuelve a los aparatos militares hace sumamente difícil calcular cuál es la huella ecológica de la bota militar. Y esto tiene varias repercusiones, entre ellas que las Fuerzas Armadas no en ninguna parte del mundo están sujetas a la regulación climática. En ese sentido, algunas organizaciones de la sociedad civil han señalado que los aparatos militares del mundo son el elefante rosa en medio de la sala. Y siguiendo un poco la metáfora, yo diría son el portaaviones en el lobby climático o en el lobby de la diplomacia climática. Entonces, cuando los Estados-nación nos dicen que se comprometen en estas conferencias mundiales para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, como sucedió en el tan afamado Acuerdo de París en el 2015, en estas negociaciones y compromisos adoptados por los Estados nacionales, pues simplemente el ámbito militar fue uno de los grandes ausentes, ¿no? En ese sentido, seguimos haciendo cuentas alegres, o sea, ya de por sí el escenario climático es bastante preocupante y no obstante sigue siendo bastante optimista porque el aspecto militar simplemente no se contempla, ¿no? Entonces, de acuerdo con una autora, Netta Crawford, en su análisis del caso estadounidense, existen varias fuentes de emisión de gases de efecto invernadero vinculadas a las actividades bélicas, las cuales son, entre otras cosas, las emisiones generadas por las instalaciones y las operaciones no bélicas, aquellas también relacionadas con operaciones de contingencia en el extranjero, emisiones causadas de la industria militar, las emisiones causadas por el ataque directo a infraestructura petrolera. Esto lo vemos de manera recurrente, como se queman deliberadamente pozos petroleros o refinerías, ¿no?, como una estrategia de guerra. Hay fuentes también de emisión de otros países pues beligerantes, ¿no?, de otros países en conflicto. Toda la energía que se consume en la reconstrucción de infraestructura dañada y emisiones de otras fuentes generadas por productos químicos o por explosiones, ¿no? De hecho, actualmente sabemos que vivimos en una nueva era geológica denominada antropoceno o capitaloceno, también según quien la enuncie, o faloceno, también según quien la enuncie. Y en ese sentido sabemos también que los experimentos nucleares fueron uno de los grandes motores que nos llevaron precisamente a esta transición de era geológica, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se ve esta, o cómo más o menos de lo que se puede calcular, porque de alguna manera los cálculos que se tienen son todavía muy imprecisos, les decía, por esta secrecía en el ámbito militar, pero ¿cómo se expresa esta huella ecológica de la bota militar? Primero, los ejércitos de todo el mundo se generan alrededor de entre 5 y 6% de todas las emisiones de carbono. El Departamento de Defensa de Estados Unidos es el mayor consumidor institucional de petróleo en el mundo, incluso más que algunos países. El 16% del presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos está destinado solamente a la protección militar del transporte de combustible. Entre el 25 y el 50% de los conflictos militares desde la crisis de los 70 están relacionados con el petróleo, y en el 2022 el 66% de las emisiones militares de la Unión Europea están relacionadas con la extracción de combustibles fósiles. Y esto a su vez pues implica una enorme conflictividad socioambiental a nivel global, precisamente para hacerse de estas
fuentes, digamos, de combustibles fósiles necesarios para movilizar toda la maquinaria ambiental. Y esto también se refleja en los asesinatos y en la enorme conflictividad socioambiental, ¿no? Tan solo en 20 años se calcula que han sido asesinados 2.161 activistas, defensoras y defensoras del medio ambiente. Entonces, estos datos nos revelan, digamos, cómo entramos en un círculo de destrucción mutua asegurada. El cambio climático causado por el militarismo alimentará más guerras y más militarismo, ¿no? Lo que nos lleva a la segunda clave que quiero plantear, la guerra como único escenario. A medida que la destrucción ambiental se agudiza y la disponibilidad de fuentes de energía y materia disminuye, la respuesta militar se ve fortalecida. Se adopta un lenguaje y una lectura militarizada del problema. Las zonas de provisión de recursos se vuelven áreas de conflicto. Las resistencias socioambientales, objetivos de guerra o potenciales enemigos. Aquí entonces entramos en el terreno de la ecología política de la guerra. En 2021, la OTAN hizo de los preparativos militares para el cambio climático una de sus prioridades clave. Biden integró la perspectiva militar sobre el cambio climático en todas las áreas de gobierno y la Unión Europea está encaminada hacia la militarización a gran escala, particularmente a partir de la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, si bien a primera vista sería importante que todas las instituciones gubernamentales incorporaran el cambio climático dentro de sus preocupaciones, cuando hablamos del sector militar hay que tener mucha cautela, digamos, con la forma, cómo se incorpora el tema a sus dinámicas y prácticas, ¿no? En ese sentido, digamos, las ventajas de incorporar el problema ambiental o climático a la lógica militar está en que permite justificar el intervencionismo en territorios con amplia disponibilidad de combustibles, minerales, agua, tierra, etc. Entonces, manipula también, nos permite, cuando incorporamos esta perspectiva militar a la resolución de todo tipo de problemas, nos permite manipular el imaginario social al hecho de que la guerra y la competencia es el único escenario posible y encubrir la responsabilidad precisamente del complejo militar industrial para el cual la guerra también es un negocio. Entonces se construye una narrativa belicista con enormes repercusiones prácticas, ¿no? En ese sentido, los países mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo han gastado en promedio 2.3 veces más en armar sus fronteras que en financiamiento climático. Estos países mayores emisores son Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá, Francia, Australia, que son los responsables del 48% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero y que gastaron colectivamente al menos el doble en control fronterizo e inmigración que en financiamiento climático entre 2013 y 2018. Entonces, cuando se plantea la guerra como único escenario, es el fin de las alternativas, ¿no? Siempre se nos habla del fin de la historia, pero aceptar realmente que la guerra es la única salida en un contexto de crisis climática es el fin de las alternativas. No se vislumbra entonces la posibilidad de transformación social, sino solo el recrudecimiento del conflicto. Entonces, la lógica militar se vuelve una ruta directa hacia la modificación radical, irreversible e irreparable del estado y la composición de los subsistemas del planeta, dígase la litosfera, la hidrosfera, la biosfera, la atmósfera, por causas y comportamientos de orden económico, geopolítico, militar e imperial. En América Latina nadie nos puede contar sobre los efectos de la militarización, ¿no? Los conocemos bastante bien. Han costado demasiadas vidas como para suponer que es la vía para enfrentar el cambio climático o cualquier otro problema de índole social. En México observamos también los impactos de las migraciones forzadas, ¿no? Vemos cómo se presentan los migrantes como amenazas en lugar de víctimas.
Entonces, en ese sentido no podemos ser ingenuos, digamos, porque también seguramente la industria de seguridad fronteriza ha ayudado a promover este proceso a través de un intenso cabildeo político que ha llevado a más contratos para la industria fronteriza y entornos cada vez más hostiles para refugiados inmigrantes, ¿no? Por eso no es casualidad que las 10 empresas de combustibles fósiles más grandes del mundo sean también las principales contratistas de los servicios de las empresas que dominan los contratos de seguridad fronteriza. Entre estas empresas, algunas ya seguramente les son familiares a ustedes porque vemos sus logos en las gasolineras, ¿no? Pero tenemos Chevron, ExxonMobil, BP, Royal Shell, etcétera, ¿no? Entonces hay una sinergia entre las empresas de combustibles fósiles y los principales contratistas de seguridad fronteriza, que también se ve en el hecho de que los ejecutivos de cada uno de estos sectores se intercambian en los directorios de las otras, ¿no? Entonces vemos cómo los directivos de Shell se encuentran también ubicados en las empresas de seguridad fronteriza, ¿no? En ese sentido, digamos, quiero dejar enunciadas al menos algunas preocupaciones o lecciones a considerar para el corto y el mediano plazo que me parecen importantes, particularmente pensando desde México. Uno es que no hay que fiarse ni de los militares ni de las petroleras, ¿no? Dos, no hay que dejarles del funcionamiento de las economías nacionales, y esto ha sido muy claro desde la perspectiva estadounidense, ¿no? Cuáles han sido las repercusiones tanto para la población como para el mundo en la operación de una economía de guerra que requiere cada vez más recursos y que, digamos, está generando cada vez más desechos que nos están costando a todas y todos, ¿no? Tres, hay que regular al ejército y a las corporaciones petroleras de la manera más estricta posible y transparentar sus acciones y omisiones. Y digo que son, digamos, preocupaciones o lecciones a considerar en el corto y mediano plazo, porque me parece que en el largo plazo tendríamos que vislumbrar o apostar por la desaparición de todo cuerpo represivo de carácter militar. En un contexto de emergencia ambiental y climática, quemar combustibles fósiles, extraer minerales, destinar recursos vitales como es el agua, para asesinar personas y asegurar los negocios del 1%, es algo que el resto no nos podemos permitir. En ese sentido es importante que este tema, la militarización, les decía, esta mancuerna suicida entre militarización y cambio climático, se coloque como central en la discusión pública, recalcando que los escenarios planteados por las estrategias bélico-empresariales no son destino, sino posibilidades, lo que implica que la factibilidad de reorganizar la vida de manera justa y sostenible dependerá en gran medida de la capacidad colectiva de frenar estas dinámicas y de imaginar, organizar y disputar otros presentes posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Dejas muchas cuestiones en el tintero que qué mal que no se ponen, porque creo que no me alcanzaría lo que quiero retomar, pero sí es importante esto que mencionas, en el sentido de que el impacto del militarismo se debe en gran medida justamente a la explotación de los recursos, a cómo funciona todo el complejo industrial militar, y mucho de ello también tiene que ver con cómo conceptualizamos los recursos estratégicos, ¿no? O sea, ¿qué hace un recurso estratégico? El simple hecho de llamarlo estratégico pues también tiene ahí una carga importante, y sobre todo el papel que tienen los combustibles fósiles, que son súper importantes para el funcionamiento de la economía y del capitalismo en general. Y también hablar del militarismo como una infraestructura, ¿no? Como una infraestructura social que produce cuerpos, realidades, subjetividades, y pues de ello creo que me parece que lo va a abordar Irwin. Entonces voy a permitir presentarme a nuestro segundo ponente. Irwin, antes creo que se está transmitiendo en Facebook, entonces igual si allá tienen alguna pregunta
pregunta pues va a ser retomada por acá. Bueno, ahora sí. Irving es maestro en estudios de relaciones internacionales e internacionalista por la UNAM, ambos con mención honorífica. Es doctorante en ciencias políticas y sociales y profesor de asignatura del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, miembro del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica, especialidad Dominación y Violencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y sus líneas de investigación están enfocadas a la geopolítica y hegemonía de Estados Unidos, hegemonía en relaciones internacionales, militarización y producción estratégica mundial, geopolítica de las comunicaciones internacionales y geopolítica política. Tienes la palabra. Muchas gracias, Fer, por la presentación y muchas gracias también a la doctora Sandra Canetti por la invitación. A mí me pone muy contento estar en estos eventos porque quiero mucho el proyecto de investigación que lo está cobijando, pero además también porque estoy compartiendo la mesa con gente que quiero y que admiro mucho, entonces eso me pone muy feliz. Entonces, y verles a todas y todos acá, pues me pone más feliz todavía, ¿no? Entonces, gracias. Creo que este tipo de temas, creo que este tipo de reflexiones cada vez se hacen más imperantes, ¿no? O sea, cada vez se hacen más necesarias. Sabemos que estamos en una crisis ambiental, algunos dirían ya en un colapso climático, y sabemos que estamos en un mundo crecientemente militarizado, en donde pareciera irónico que entre más militarización, menos seguridad, ¿no? Sabemos que estamos en un mundo de riesgos, de catástrofes, de incertidumbre, pero me parece que no ha habido suficiente atención en ligar estos dos elementos en una misma totalidad, ¿no? La cuestión ambiental, la cuestión de la crisis climática y la cuestión de la militarización. Ahora Maritza nos adelantaba unas reflexiones y unos datos bien interesantes que de pronto creo que sí nos tendrían que hacer ver que esto obedece a una cuestión sistémica. Y bueno, la idea de mi ponencia el día de hoy va sobre ello, ¿no? Hablar de la militarización, de la competencia que puede haber en los distintos poderes, entre los distintos poderes globales, y del riesgo dentro de la crisis ambiental contemporánea. Entonces, si le damos a la siguiente, por favor, Ari. Lo primero que quiero plantear, pues, es esta idea de que los riesgos globales que están presentes en la actualidad, en nuestra vida moderna, en realidad, pues son parte intrínseca de esa propia modernidad capitalista que vivimos. La modernidad nos ha llevado a una serie de riesgos globales o a la producción global de riesgos que se van territorializando o que se van densificando de manera diferente en los distintos lugares del planeta, pero que también van articulando al mundo en un sentido de riesgo global total, ¿no? También esto, por supuesto, que se va aunando con la idea de la producción desigual de la riqueza. Al final, si hay una distribución desigual de esta riqueza y si hay un desarrollo desigual como arquitectura del capitalismo mundial, pues también va a haber una distribución desigual de los riesgos y de la forma en la que estos se van, gestando en la vida social misma, ¿no? Aquí retomamos algunas ideas de Ulrich Beck que habla de justamente la idea de la sociedad del riesgo, para entender que las consecuencias de estos riesgos ya no están ligadas directamente al lugar de su surgimiento, sino que ponen en peligro la vida en todo el planeta. Lo podemos ver con la pandemia, ¿no? Al final del día, la pandemia, aunque en teoría tiene un lugar de surgimiento determinado, pues se convierte muy rápido en un riesgo global que a todas y a todos nos puso en peligro y que aún sigue más o menos vigente, ¿no? Y al final del día, entonces, la invitación en ese sentido es pensar al riesgo como un elemento sistémico de la misma articulación global y no como una consecuencia no deseada de la modernidad. No es que los riesgos surjan como accidente sino que son parte fundamental de la constitución de esa vida moderna y de la configuración del sistema capitalista que tenemos en la actualidad. Por eso también la idea de la seguridad surge de la percepción del riesgo. Y entonces la seguridad no busca la eliminación del riesgo, sino solamente su gestión. La gestión del riesgo es entonces el elemento central dentro de las principales agendas de securitización en el mundo. Si le damos a la siguiente, por favor, Ari. Porque justamente aquí quiero profundizar en esta idea de cómo el riesgo se va distribuyendo desigualmente. La globalización del riesgo entonces es producto de una producción estratégica del espacio que a la vez que va articulando en una totalidad capitalista el espacio mundial, también lo va fragmentando en distintos territorios, en distintos fragmentos, digamos,
que van pues determinando la funcionalidad de todos ellos en este mismo sistema. Ulrich Beck habla de un efecto boomerang, ¿no? Él dice que los principales responsables de la producción del riesgo no están exentos, sino que también serán afectados por sus consecuencias, independientemente de su posición social. Sí, pero creo que esto lo podemos poner a debate, porque cómo y en qué grado van a ser afectados, digamos, estos sectores que están promoviendo, en principio, una mayor condición de riesgo, ¿no? No podemos negar que la crisis climática, por ejemplo, nos afecta a todas y a todos, que las sequías, que las inundaciones, que la contaminación atmosférica, que todos esos elementos nos van a pasar factura a todas y a todos, pero no todas y todos vamos a tener la posibilidad de responder de la misma manera ante esas condiciones, ¿no? Y entonces, en esa distribución desigual del riesgo encontramos el desarrollo espacial desigual como arquitectura del capitalismo contemporáneo, para entender que los riesgos, aunque son globales y se presentan de esa manera, tienen impactos desiguales también dependiendo de la fragmentación que se va generando en esa producción espacial. Aquí como ejemplo pongo por caso el archipiélago de Kiribati en el Pacífico Sur, que no sé si ustedes lo sepan, pero es uno de los territorios que más afectados se están viendo por la crisis climática, en términos de que en algunos años se prevé que prácticamente desaparezca bajo las aguas oceánicas, ¿no? Por el aumento del nivel del mar. Y entonces hay una población en Kiribati que está en un riesgo constante de perder su casa, de perder su vida en general, por la cuestión de la crisis climática. Entonces sí, las inundaciones nos pueden afectar a todas a todos, pero no nos van a afectar de la misma manera y no nos van a afectar al mismo tiempo y no nos van a afectar en el mismo grado. Por favor, ahí si seguimos. Y entonces eso me lleva a algo que Maritza ya estaba planteando y que me parece fundamental, que es cómo vamos articulando toda esta idea del riesgo, de la crisis ambiental y del cambio climático, con la idea de la militarización, la securitización y esta idea de la guerra permanente, o la idea de la guerra como única vía, de la guerra como único escenario, decía Maritza, ¿no? Porque la gestión del riesgo ha llevado a una securitización de la vida social en todas las escalas, acompañada de una constante militarización global. La militarización ha sido un proceso intrínseco al capitalismo, que va en términos de lo que Giovanni Arrighi mencionaría como la lógica territorial y la lógica capitalista, va articulando estas lógicas en términos de una securitización del espacio, de los flujos estratégicos, de los principales puntos geopolíticos de interés, y que va promoviendo también la idea de una necesidad de acumulación de ganancia infinita a partir de su propia securitización. Aquí las formaciones estatales, los estados, han sido elementos centrales en la misma condición de la militarización. Max Weber decía que los estados tenían el monopolio de la violencia militar, pero bueno, esto se da también en función de cómo se van configurando estas formaciones estatales de acuerdo a estas formas capitalistas también sistémicas. Y entonces esto nos lleva también hacia un capitalismo de guerra, en donde el lucro, la ganancia, la acumulación y la reproducción ampliada del capital son las columnas vertebrales de una guerra que ya no nada más se expresa militarmente, o que ya no nada más se expresa en términos de armamentismo, de ejércitos y demás, sino que es una guerra que se expresa en contra del cuerpo social todo el tiempo, ¿no? Michel Foucault, en una inversión del aforismo de Clausewitz, decía que la política era la continuación de la guerra por otros medios, en los términos de que la política hoy también se expresa como una forma de conflictividad social, y por la cual también se busca una regulación de la sociedad en estos términos violentos, permanentes y que siempre están ahí presentes, ¿no? Entonces, también ahí me parecía importante ver a la militarización más allá de lo que normalmente se le entiende, ¿no? De las armas, de las bases, de las tropas, de los ejércitos, sino también como una forma de vida social, también como una estructura biopolítica que de pronto también está regulándonos a todas y a todos. Ari, le damos a la siguiente, por favor, y van a aparecer unas esferitas, entonces hay que ir así como vemos, ¿no? Porque los imperativos estratégicos de la militarización global, en principio podríamos decir que tienen que ver con la tecnología, las nuevas tecnologías, o relativamente nuevas, que se utilizan para la securitización de los espacios, de los territorios, de los intereses y de todas estas cuestiones, las cadenas globales de valor, que básicamente son las retículas, las arterias del sistema capitalista global a partir de la logística
mapa mundial, los flujos estratégicos, los espacios comunes, el mar, el aire, el espacio exterior, el ciberespacio, recientemente como accesos globales a la misma vida social, el acceso a recursos energéticos vitales, minerales, estratégicos en general, y también la regulación biopolítica de las sociedades, el gobierno y regulación del cuerpo social, que son elementos que están en el centro de los objetivos de la militarización global en todas las escalas. Y todo ello me parece que se ve en riesgo por la cuestión del cambio climático, porque al final la emergencia climática global, que también es promovida en la praxis por los ejércitos y las formas militaristas, también se convierte en un riesgo sistémico imperante que también atraviesa a las Fuerzas Armadas y que también está formando parte de las distintas agendas de seguridad. Y en ese sentido, yo considero que es muy importante no solamente integrar la militarización y la crisis ambiental como dos temas que se están tocando, sino entender que forman parte de una totalidad, de un rizoma, digamos, que aparentemente pareciera que tuviera representaciones alejadas entre sí, entre lo militar y lo ambiental, pero que en realidad si vamos escarbando y encontrando las raíces de los problemas y de los elementos que van dando este tipo de situaciones, pues encontramos que también vienen articulados en un todo, ¿no? Y entonces cuando se piensa en la militarización se piensa en el armamento, por supuesto, en la tecnología de punta que se utiliza, en la geografía mundial de la ocupación a partir de bases militares, de flotas, de comandos, de intervenciones, etcétera, en los espacios comunes como dominios estratégicos y en la economía de guerra y la cultura de la violencia que viene acompañando también todos estos procesos militaristas. Y cuando se piensa en la crisis ambiental, normalmente pensamos en las emisiones de gases de efecto invernadero, en la degradación ecosistémica alrededor del mundo, en el deshielo de los polos, como en el Ártico, por ejemplo, aunque no solamente, la amenaza sistémica que representa esta crisis ambiental y, por supuesto, este escenario de colapso climático antropogénico. Sin embargo, creo que en este sentido rizomático, en este sentido de totalidad, encontramos en la idea del riesgo un elemento central que permite articular muy bien la militarización con la crisis ambiental en función de dos elementos que a mí me parecen fundamentales y que ahora Maritza ya retomaba también en su presentación. Por un lado, la energía, el capitalismo fósil, que se convierte en un elemento central de todas las agendas militares y de toda la proyección militar de la economía mundial en la actualidad, y la securitización, que es un elemento también fundamental para la posibilidad de esta militarización global y en los grados que la conocemos actualmente. Y entonces aquí también me parece que la competencia geoestratégica entre los grandes poderes mundiales representa un gran riesgo o una profundización del riesgo en términos ambientales. Porque al final del día, miren, aquí vemos dos gráficos que representan cosas distintas, pero que me parece que también podemos ir vinculando. Por un lado, la nueva escalada de la economía militar en el año 2021, en donde vemos a los principales, digamos, los mayores presupuestos en defensa de las principales potencias. Tenemos a Estados Unidos, a China, India, Reino Unido, Rusia, Francia, etcétera, en el top de la lista. Y por otro lado, una gráfica de los países que más contaminan y que producen mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, ¿no? Y tenemos a China, a Estados Unidos, a Rusia, a India, entre otros, ¿no? Entonces, si bien la gráfica de las emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con una totalidad de la producción industrial y de lo que van generando en términos de emisión, no podemos desligar la idea de que también son las principales potencias militares las que están representadas en las gráficas, ¿sí me explico? Y entonces, en ese sentido, las inversiones que se hacen en presupuestos de defensa también generan una serie de competencias estratégicas que están promoviendo una mayor peligrosidad en términos del riesgo de la crisis climática que nos atraviesa. Y entonces, aquí se ha hablado mucho también de una posible reconversión energética de la militarización mundial. Muchos de las Fuerzas Armadas, de los documentos oficiales de distintos ejércitos hablan de la necesidad de invertir en economías, en energías renovables, en estas formas verdes de la energía y demás. Aquí hay que decir que la militarización ha estado anclada también a un capitalismo fósil, que el gran problema de este capitalismo fósil, según Elmar Albater, es que conecta la idea de una amplia tasa de retorno energético, es decir, de lo que energéticamente te da el aprovechamiento de este tipo de recursos, con una amplia tasa de acumulación de ganancia, es decir, que te da también un montón de posibilidad de acumular capital a partir de ese aprovechamiento estratégico, energético.
Entonces, cuando se unen estos elementos, se crea un monstruo terrible, porque lo que se genera es una economía que constantemente está depredando al planeta, porque constantemente está generando acumulaciones, ¿no? En términos de estas contradicciones que Marx ya señalaba, pues eso también acelera las crisis del mismo capital. Y entonces, esto nos lleva a pensar al cambio climático como uno de los riesgos principales para las instalaciones estratégicas, las misiones y los despliegues globales de la militarización mundial, porque al final del día también estas Fuerzas Armadas están tomando como riesgo y como amenaza este tipo de crisis. Y entonces es por ello que los principales ejércitos del mundo han incorporado la crisis climática dentro de los ejes de sus estrategias y han incorporado una narrativa de las energías renovables como forma de reconversión estratégica, a través de lo solar, de lo eólico, del hidrógeno, que ya se está hablando de una nueva geopolítica del hidrógeno en el mundo y demás, ¿no? Sin embargo, creo que la militarización como parte central de ese capitalismo fósil está anclada justamente a ese tipo de energías, y es muy difícil que de pronto realmente se pueda proponer una reconversión energética en ese sentido. La OTAN ha dicho en la reunión de Madrid que recientemente se tuvo que para 2030 iban a reducir en un 45% sus emisiones de gases de efecto invernadero, y para 2050 tendrían una neutralidad en términos de emisiones. Pero esto lo dicen cuando tienen una dependencia a vehículos militares que producen emisiones de carbón por misión en un sentido estratosférico, y que al final del día de pronto también me parece que va a ser muy difícil que rompan esa dependencia en términos materiales de la necesidad que tienen del gasto de la energía fósil en general. Le damos a la siguiente, Ari, por favor. Y ya para ir cerrando, esta idea que también me parece muy interesante, que es cómo también se debate la idea del cambio climático como área de oportunidad en términos, pues, de los grandes poderes mundiales, ¿no? Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado de Donald Trump, el segundo secretario de Estado de Donald Trump, en alguna reunión de este Consejo Ártico dijo que el Ártico se presentaría como el canal de Panamá del siglo XXI para los Estados Unidos. Lo decía, por supuesto, en términos de su importancia estratégica, en términos de rutas comerciales, de lo que significó el canal de Panamá en el momento en el que surge, para poder conectar el comercio de los Estados Unidos, ampliar los mercados y tener una producción estratégica global. Por supuesto que cuando Mike Pompeo dice esto, todas las críticas van en un sentido de que es un ignorante, que no sabe nada de cambio climático, que es un negacionista, como todos los republicanos en Estados Unidos, y que el gobierno de Donald Trump y que todos sus representantes están en un sentido de negacionismo climático. A mí me parece que la crítica tendría que ir mucho más allá, porque no me parece que el negacionismo en ese sentido sea solamente o ni siquiera un sentido de ignorancia, sino más bien una visión pragmática de los hechos, que es mucho más perversa en ese sentido, ¿no? El cambio climático no es un proceso lineal que va sumando situaciones, sino que es un complejo de procesos que difícilmente van a ser previsibles por la incertidumbre de su propia naturaleza. Y en ese sentido, efectivamente se ha visto una oportunidad en el cambio climático en términos de la posible apertura de rutas comerciales, de nuevos puntos de extractivismo energético y de otros elementos que, por ejemplo, podemos ver representados en la región ártica. Como lo pueden ver en el mapa, el deshielo está abriendo la posibilidad de nuevas rutas comerciales que, por supuesto, ya están siendo completamente rodeadas por asentamientos militares, tanto de Rusia por un lado, por ejemplo, y de la OTAN por el otro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la oportunidad que se genera a partir del deshielo está empezando a ser aprovechada en términos de una militarización permanente que también acelera las condiciones de riesgo en ese sentido. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que el Ártico es un regulador térmico global fundamental para el planeta, ¿no? Y entonces el deshielo pone en peligro la vida de prácticamente todas las personas en el planeta en distintos términos y en distintos niveles, ¿no? Y entonces, al final del día, entonces lo que tenemos es un escenario en donde el cambio climático está siendo visto como lo que John Sachs Fernández denomina como un business as usual, es decir, que se ve una idea, o se va a partir de un pragmatismo capitalista para buscar ventajas competitivas en función de la catástrofe. Y me parece que ahí está el riesgo más importante, ¿no? Que el sistema capitalista en su complejidad, en su totalidad, que sus distintas representaciones en términos de sujetos colectivos y de potencias
y que al final las representaciones más cruentas de esas potencias, que son los elementos militares, también están viendo en el cambio climático un área de oportunidad para la cual seguir aprovechando los recursos y por la cual seguir haciendo crecer la acumulación de la ganancia. Entonces es una contradicción importante, se ve como un riesgo que también les atraviesa y que también les preocupa, pero también se ve como una oportunidad de gestión del mismo para seguir manteniendo una condición de acumulación de ganancia en ese sentido. La pregunta sería aquí, ¿hasta dónde puede llegar un embarazo en esa intención, ¿no? Y pues yo lo dejaré hasta aquí, muchas gracias por participar. Hola. Muchas gracias, Irving. Creo que algo que, me gustaría complementar con lo que estabas diciendo es que hay que pensar a la desigualdad como algo fundacional, o sea, característico del propio sistema, obviamente lo necesita para funcionar. Y justamente es ahí donde se enmarca la emergencia climática, ¿no? No a todos nos va a impactar por igual y va a depender de las capacidades, en este caso estatales, pues su debida gestión. Y también cómo el cambio climático se incorpora a las agendas de seguridad nacional, ¿no? Entonces eso le da aparte otra dimensión de protección y de cobijamiento por parte del Estado que legitima, ¿no? el desenvolvimiento de las fuerzas militares. Y bueno, hablando un poco de la competencia, con la hegemonía, voy a presentar también al tercer ponente. El doctor David Herrera es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM. Actualmente es profesor titular de tiempo completo adscrito al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También es corresponsable del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica de la Facultad de Filosofía y Letras, y entre sus publicaciones destacan El siglo del americanismo, Hegemonía, Poder y Crisis, la coordinación del libro Geopolítica, Espacio, Poder y Resistencias en el siglo XXI, la coautoría de Espacios Negativos, Praxis y Antipraxis, y la cocoordinación de una geopolítica crítica, debates sobre el espacio, las escalas y el desarrollo desigual. Sus líneas de investigación se relacionan son tantas. Sus líneas de investigación versan sobre los temas geopolíticos, la geopolítica de Estados Unidos, la geografía de ocupación militar estadounidense en escala mundial, el régimen biopolítico, geopolítico y la crisis radical. La palabra. Buen día a todas y todos. Pues muchas gracias por la invitación, Sandra, como siempre, por considerarnos para venir a conversar. La verdad es un día especial porque tiene, creo que 2 años y medio más y no estoy en un auditorio. Todo eran pantallas, cámaras apagadas, ¿no? Pisos grabados, era todo lo que había. Sí, estoy seguro que eran risas grabadas y aplausos grabados, ¿no? Entonces, es bueno saber que seguimos existiendo, ¿no? Y es bueno estar aquí hoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la cual pues quiero muchísimo porque pues aquí me formé, aquí inicié mis labores académicas y bueno, pues aquí gracias a colegas tan queridas como Sandra, como Irving, ¿no? Y a todo el equipo de PAPIT, que también es la primera vez que veo en persona, ¿no? También pensé que eran hologramas que Sandra había producido en la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco mucho la invitación, es un placer, es un honor estar aquí compartiendo mesa con colegas tan destacadas, ¿no? Tan destacados, y espero no bajar el nivel después de estas 2 intervenciones que han sido maravillosas, ¿no? Yo quisiera centrarme hoy más en esto que Maritza ya iba introduciendo, que es precisamente pues un poco ir siguiendo la pista, ¿no? De la huella ecológica del Pentágono, sobre todo, ¿no? A mí me ha interesado mucho como parte de las líneas de investigación pues, de política estadounidense, y algo fundamental dentro de esta política estadounidense pues ha sido cuáles son las consecuencias catastróficas de la militarización, ¿no? De esto que hemos denominado pues, la geografía de ocupación militar de los Estados Unidos, ¿no? Que se venido produciendo desde cuando menos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En adelante,
Pues es cierto lo que decía Maritza, ¿no? O sea, hemos visto el andamiaje global de esa militarización, pero poco nos hemos cuestionado pues, cuáles son esas consecuencias, sobre todo en términos del propio proceso de cambio climático, ¿no? Entonces, si pudiéramos ver la siguiente diapositiva, por favor, yo propondría ver 4 ejes principales, ¿no? Uno ya lo mencionaba Maritza, pues el Pentágono es el mayor consumidor individual institucional, no solo de petróleo, sino de energía a nivel mundial, ¿no? Así que eso es una cuestión bien importante. Por otra parte, ¿no? Es también ese mayor emisor individual de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, ser el mayor consumidor de energía también es el que mayor emite, ¿no? Estos gases de efecto invernadero. Es una entidad contradictoria en ese sentido, lo vamos a tratar de ver, porque por una parte es el mayor contaminador, pero por otra parte quizás es la institución que mayores preocupaciones tiene con respecto al cambio climático, ¿no? Y no por muy buenas razones, ¿no? ya quienes me han antecedido pues lo han ido introduciendo. Y por último, algo que también se ha mencionado ya, que es la militarización como causa y como respuesta. Es como romper la ventana con un martillo y luego querer reparar la ventana con el mismo martillo, ¿no? Entonces es un poco los ejes que vamos a tratar de abordar. Si podemos ver la que sigue nada más, por favor. En esta gráfica, ¿no? Quiero mostrarles el despliegue de tropas, ¿no? de Estados Unidos en el mundo. Lo que está en color azulito es el 2021, lo que está en color naranja es el 2022. En 2021, estas 174,000 tropas que están hoy en Países Bajos es prácticamente todo el número de tropas que reportaba el Pentágono hasta el año pasado. ¿Sí? O sea, hasta el año pasado el Pentágono reportaba prácticamente tener 175,000 tropas desplegadas en todo el mundo. Hoy esa cantidad solamente está en Países Bajos. ¿Sí? Se ha duplicado la cantidad de tropas en un año. 350,000 tropas desplegadas en todo el mundo hoy. Lo cual contradice una tendencia que a mí me había interesado mucho, que era el repliegue estratégico de tropas de los Estados Unidos en los últimos 30 años. En los últimos 30 años hemos visto un declive de la presencia de tropas estadounidenses a nivel global. El último año, de junio a junio solamente, hemos visto cómo se ha incrementado al doble. ¿Sí? Solamente 174,000 tropas en Países Bajos. El año pasado tenían 400. De 400 a 174,000. La otra gran sorpresa es Nepal. Sí, Nepal ahí aparece como pequeñito el número total que tiene, pero en realidad era casi inexistente la presencia estadounidense entonces, ¿no? Bueno, esto lo menciono por dos cosas. La crisis de Ucrania, ¿no? Ha traído una gran movilización de tropas a nivel mundial, ¿no? Una modificación en ese despliegue de tropas. Y por la otra, estas tropas son abiertamente consumidoras de recursos energéticos. Y ahora lo vamos a ver. Si podemos ver la que sigue, por favor, nada más es ver esa diferencia, ¿no? Cómo se duplicó la presencia de tropas, porque tenemos en 2021 una tendencia histórica de disminución, lo que tenemos en 2022, ¿no? Un incremento impresionante en la movilización de efectivos militares estadounidenses a nivel mundial. La otra, por favor. Este mapa, ¿no? que tenemos aquí está representando precisamente este despliegue de tropas. Los nodos estratégicos, tradicionalmente Japón, Corea del Sur, Alemania, Italia, ¿no? Hoy se ven opacados por esa presencia en Países Bajos que llama mucho la atención y que recomiendo seguir bastante, ¿no? Qué es lo que va a pasar a partir de entonces con ese pequeño país, ¿no? que ahora está albergando una gran cantidad de tropas movilizadas, ¿no? Si podemos ver el mapa siguiente, tenemos junto con el despliegue de tropas, una infraestructura física, ¿no? que sostiene a estas tropas, que estas tropas lo que hacen es responder a un principio que se llama principio rotacional, ¿no? que los últimos 30 años se ha venido perfeccionando. La idea ya no es estacionar tropas en grandes bases, sino mantenerlas en nodos estratégicos y permitir su rotación efectiva dependiendo de dónde vayan surgiendo los conflictos, ¿no? y los puntos calientes en el planeta. Entonces, estas bases militares, estas casi 800 bases militares que los Estados Unidos tienen alrededor del mundo, se reparten de esta manera, ¿no? en física que sostiene un flujo constante que son los propios tropas, ¿vale?
Y lo demás, voy a pedir que se pueda ir pasando un poquito rápido, ¿no? Porque son muchos mapas y no quiero aburrirles con esto. Es que ella en la noche yo me emocioné y voy a tener muchas cosas, ¿no? Pero lo que quiero que veamos son una estrategia que se denomina el unilateralismo operacional. Los Estados Unidos han tendido hacia un unilateralismo operacional. ¿Qué quiere decir eso? Irse quitando constreñimientos para poder operar militarmente sin que tengan que depender de otras soberanías o de otras jurisdicciones. Esto ha implicado un paso bien importante, si podemos empezar a ver los mapas, por favor, que es replegar las tropas precisamente hacia posiciones estratégicas que normalmente son islas, son archipiélagos, son pequeños puntos que están en el Índico, en el Pacífico, en el Atlántico, y que sirven precisamente de pequeños nodos marginales que albergan armamento, que albergan parte del escudo antimisiles estadounidenses. Eso también es bien importante, sobre todo las posiciones en el Pacífico. Todas ellas contemplan alguna parte del famoso escudo antimisiles. No solamente está en el este de Europa, en las zonas continentales. Las partes de islas de archipiélagos son bien importantes. Las tropas también se albergan, ¿no? Se van moviendo, digamos, en esta especie de salto de rana a partir de estas posiciones, ¿no? Van brincando de un lado a otro. Son bien estratégicas. Podemos ir nada más viéndolas, ¿no? O sea, hay algunos datos que les pueden interesar, si quieren no se les pasa, no pasa nada. Ahí estaba Diego García, que es, ¿no?, una de las bases más importantes, ¿no?, del Índico, de la secreta. En fin, o sea, ahí podemos ir viendo esto. Les digo, no me interesa ahora centrarme en eso, nada más que tengan esto en mente por algunas cosas que vamos a mencionar, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor, si es posible. Y nos detenemos aquí porque esto es lo que quería empezar a mostrar, ¿no? Estados Unidos es el segundo consumidor de energía a nivel mundial. El gobierno estadounidense como tal es uno de los grandes consumidores de energía a nivel mundial. Esto es todo el consumo energético del gobierno de los Estados Unidos. Lo que está en azul es el Pentágono. ¿Sí? De todo el consumo energético del gobierno de los Estados Unidos, lo que está en azul es el Pentágono, de 1975 a 2018. Esa es la cantidad de energía que ha consumido el Pentágono en este periodo histórico. Es el mayor consumidor, ¿sí? O sea, quería que vieran esto para dimensionar de qué estamos hablando, ¿no? ¿Quién es el Pentágono y qué cantidad de energía necesita para sus operaciones? Es esta, precisamente, ¿no? Si podemos ver la que sigue, por favor. ¿En qué utiliza esa cantidad de energía? ¿En qué la ha utilizado de 1975 para acá? El Pentágono la ha utilizado en dos cosas específicamente. Una, que son la operación de las instalaciones militares, incluyendo las 800 bases que tiene repartidas a nivel mundial. Eso ha ocupado el 30%. El 70% restante, en realidad es la parte importante en que utiliza la energía del Pentágono, es movilización. Son vehículos, son sobre todo aeronaves, ¿vale? O sea, el 70% de toda esa gran cantidad de energía la destina a movilización ¿de qué? De tropas, precisamente, de armamentos, operaciones especiales, ¿no? Conflictos bélicos, etc. Si podemos ver sí, por favor. Y aquí nada más es un comparativo de, en 1975, de dónde provenía la energía que utilizaba el Pentágono. Ustedes pueden ver ahí petróleo, ¿no? Gas, ¿no? Carbón, que son obviamente electricidad, que son las principales fuentes que hasta entonces se utilizaban. El comparativo con 2018, donde vemos cómo el petróleo se disminuye, ¿no? Enormemente, se empieza a utilizar cada vez más gas y cada vez más electricidad, sobre todo. Esto es algo que Irving ya mencionaba, ¿no? O sea, la transición hacia un militarismo verde, ¿no? O sea, no solamente un capitalismo verde, sino un militarismo verde. La idea de, bueno, vamos a militarizar, pero hagámoslo con Teslas, ¿no? O sea, y recarguemos las armas, recarguemos los tanques para no ser contaminantes. Claro, la cuestión acá es que para 2019 el 63% de la energía eléctrica a nivel mundial se produjo a partir de la quema de combustibles fósiles, lo cual es una gran contradicción, evidentemente. Tenemos nuestro tanque Tesla, lo cargamos en las noches para ir a cañonear, ¿no?, posiciones en Siria, pero al final del día no somos tan amigables, ¿no?, eco-friendly, porque en algún momento esa electricidad está siendo producida de manera cochina, ¿no? Entonces,
después del Pentágono, ¿no? Si podemos ver la que sigue, por favor. Esta gráfica pues está reflejando el consumo de combustible para vehículos, ¿no? ¿Se acuerdan? El 70% lo utiliza precisamente en este ramo. ¿Hacia qué se destina ese 70%? Bueno, la mayoría de combustible que utiliza el Pentágono es precisamente en aeronaves, sobre todo en jets, ¿no? Y ahora vamos a ver la gran relevancia de que haga eso precisamente el Pentágono, ¿no? La mayoría del combustible que utiliza el Pentágono lo utiliza en aeronaves, sobre todo en jets, ¿no? En cazas bombarderos, ¿no? En este tipo de vehículos que sirven precisamente para hacer la guerra, para mantener asegurados los flujos de petróleo, las cadenas logísticas de aprovisionamiento, las operaciones especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Si podemos ver, por favor, la que sigue. Esta es la cantidad estimada, ¿no? Y ya citaba Maritza ese gran trabajo de Linda Crawford, precisamente, ¿no? De la Universidad de Brown, un proyecto bien interesante que se llama Los costos de la guerra. Y parte de los costos de la guerra, ¿no? Y Crawford lo que hacía era decir, bueno, pues cuáles son precisamente los impactos ambientales de la guerra, ¿no? A partir del 11 de septiembre sobre todo. Pero esta es la medición con ciertas variables, ¿no? Y precisamente no precisa, porque Maritza lo decía, la secrecía es bastante fuerte, ¿no? En este ámbito. Pero lo que Crawford decía es más o menos podemos calcular que 3.685 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente han sido emitidas, ¿no? Han sido liberadas a la atmósfera por las operaciones del Pentágono desde 1975 hasta 2018. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un promedio de 50 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente al año, lo cual lo ubica por arriba de Suecia, de Portugal, de Dinamarca, ¿no? O sea, si el Pentágono fuera un país, estaría muy por encima de países incluso industrializados, ¿no? Si podemos ver lo que sigue, por favor. Y esto me parece bien importante, ¿no? A partir del 11 de septiembre de 2001, que es el inicio de la llamada guerra contra el terrorismo, ¿no? Y todas las políticas de desestabilización que se generan por parte del Pentágono a nivel mundial, lo que hemos tenido es la liberación de 1.267 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente, ¿sí? Que si veíamos en ese periodo largo, ¿no? En ese periodo del 75 a 2018, el 38% del total de las emisiones de ese periodo se han liberado desde 2001, con las operaciones evidentemente en Afganistán, en Irak, en Siria, ¿no? Con todas las operaciones de desestabilización, tienen un costo ambiental que difícilmente se va midiendo, ¿vale? Tan solo las operaciones precisamente en Afganistán, en Pakistán, en Siria, suman 440 millones de toneladas métricas equivalentes. Y aquí les pongo un ejemplo que cita Linda Crawford, que me parece muy emblemático, ¿no? Ella plantea, ¿no? Esa operación que en enero de 2017 manda dos cazabombarderos, dos B-2, ¿no? Y 15 tanqueros de reabastecimiento que viajan desde la base de Fuerza Aérea Whiteman, ¿no? Que está en Missouri, hasta Libia, y para bombardear posiciones de ISIS, ¿no? Lo que dice Neta Crawford aquí es que sin contar esos 15 tanqueros que salieron con los dos bombarderos B-2, estos dos bombarderos emitieron 1.000 toneladas métricas de gases de efecto invernadero, ¿sí? Lo cual es muchísimo. Y si hubiera estado en un espacio hubiera dicho otra palabra, pero lo cual es muchísimo, ¿no? O sea, muchísimo, ¿sí? Podemos ver la que sigue, por favor. Ahora, lo que tenemos, por lo tanto, ¿no? Y ya entrando precisamente al terreno de los riesgos que Irving exponía muy bien, es una cantidad de riesgos que están emanando de la propia operación militarista del Pentágono, ¿vale? La cuestión contradictoria de esta entidad es que ha incluido al cambio climático y a los procesos de modificación climática como parte de la agenda de seguridad nacional y sobre todo como parte de las grandes problemáticas que tiene que enfrentar el Pentágono en el futuro, ¿sí? Lo que le preocupa, ¿se acuerdan de esas islas, esas múltiples islas que veíamos, donde están los componentes del escudo antimisiles, donde están tropas, donde hay bases, donde se ejerce vigilancia, etcétera? Bueno, Irving lo adelantaba, serán de las primeras tierras que se vean sumergidas por la elevación de los océanos, como consecuencia del deshielo de los casquetes polares. Es decir, el Pentágono, que es el principal contaminador a nivel mundial, también es el que más le preocupa
el calentamiento global y la elevación sobre todo de los niveles de los océanos, porque sus propias instalaciones estratégicas se van a ver vulnerables ante ello, ¿vale? El Pentágono considera al cambio climático como un concepto, un multiplicador de amenazas. Lo que dice el Pentágono es que el cambio climático multiplica las amenazas. Multiplica las amenazas en el sentido de que hace inoperantes, ¿no?, las instalaciones militares y la capacidad rotacional de las tropas, en primer momento. En segundo, interrumpe las cadenas logísticas de aprovisionamiento, así como el COVID, ¿no?, que interrumpió el funcionamiento correcto de esas cadenas logísticas de aprovisionamiento. De la misma manera, el Pentágono está esperando que las disrupciones climáticas lo que hagan sea precisamente eso. ¿Qué va a generar eso? Dice el Pentágono. Va a generar descontento social, subversiones, va a generar una competencia estratégica incrementada. Irving mencionaba el caso del Ártico, ¿no? Y efectivamente Pompeo y compañía, ¿no?, toda la banda ultraconservadora, trompista, ¿no?, de la administración anterior, que veían todo como un canal de Panamá, pero la administración Biden no lo ve todo como un canal de Panamá. Lo que observa es precisamente el incremento de la competencia en zonas donde antes no había esa competencia, como el Ártico. La competencia en el Ártico hasta finales de la Guerra Fría era una cuestión netamente de confrontación nuclear, ¿no? El Ártico era el principal escenario de confrontación nuclear en el mundo. Hoy el Ártico se presenta como un escenario de confrontación de rutas, de recursos, ¿no?, de ejercicio de poder soberano, en donde antes no existía. Entonces, esto es a lo que llama precisamente el Pentágono el multiplicador de amenazas, ¿no?, el cambio climático como multiplicador de amenazas. ¿Cuál es la solución? Podemos ver las que siguen, por favor. Bueno, esto es parte, ¿no?, de cómo se verían comprometidos, ¿no?, los elementos estratégicos de la retícula militar que establece el Pentágono. Si vemos la que sigue, por favor. En algún momento la solución que da el Pentágono a los riesgos emanados de su propia actuación es más militarización. La que sigue, por favor. Es decir, lo que está planteando es cómo a partir de algunos conceptos estratégicos, sobre todo de dos. Uno es el contexto adaptativo. Lo que dice el Pentágono es hay que adaptarnos a esta realidad, ¿no? Y me gustó mucho cómo Maritza decía, bueno, la guerra como algo inevitable, porque el Pentágono también lo que dice es el cambio climático es algo inevitable. Las disrupciones políticas, sociales, estratégicas son algo inevitables. No lo plantean en un escenario de posibilidad de modificación del rumbo. Lo que dicen es hay que adaptarnos a lo que ya está aconteciendo y a partir de esa adaptación hay que producir un sistema resiliente, un sistema capaz, ¿no?, de sostenerse, de reproducirse, de mantenerse a pesar de las disrupciones que se prevén en el futuro. Entonces, aquí empate y totalmente coincido, ¿no?, con lo que ya Maritza decía desde el principio. El antimilitarismo, se vuelve una vía y una estrategia de supervivencia y de opción de salvación civilizatoria a nivel mundial. Ya el antimilitarismo no se limita única y exclusivamente a protestar contra tal o cual establecimiento de alguna base militar, alguna instalación. Tampoco se limita a la cuestión de la crítica al armamento y la utilización de armamento nuclear. No se limita a la cuestión de tortura y de derechos humanos, que todo eso era bien importante, ¿no? Hoy el antimilitarismo es una vía abiertamente de opciones a futuro, frente a esta cerrazón unidimensional en la que nos presenta la militarización actual, ¿no? La militarización nos dice es inevitable, hay que adaptarnos y hay que prepararnos para estos escenarios disruptivos. ¿A qué se refieren con prepararnos para los escenarios disruptivos? Desde que salió aquel informe muy famoso de la OTAN que se llamaba Operaciones Urbanas 2020, ya pasamos 2020 por cierto, ese informe que salió a finales de los 90 donde la OTAN decía los nuevos escenarios de confrontación estratégica van a ser las ciudades y la OTAN tiene que estar preparada para intervenir en las ciudades y contener disrupciones sociales y contener disrupciones políticas. Bueno, estos escenarios, ¿no?, que se veían lejanos todavía a finales de los 90, hoy el Pentágono está diciendo lo mismo. Los comandos combatientes regionales, ¿no?,
el Pacific Command, el Central Command, el Northern Command, saben, todos estos comandos combatientes tienen que estar preparados no para cambiar el rumbo, sino para gestionar los riesgos y sobre todo los riesgos políticos sociales que se están gestando y que se están manifestando en esta coyuntura de crisis radical, como le llamaba Oliver Echeverría, ¿no? A la militarización y sus problemas se enfrenta más militarización como la solución, y el antimilitarismo se presenta hoy como una opción de salvación civilizatoria, ¿no? Yo quisiera dejarlo por el momento aquí. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, David. Sí, pues lo que mencionas es bien importante porque precisamente ante la emergencia climática, o sea, la militarización le permite al mismo tiempo, ¿no?, a Estados Unidos seguir reproduciendo su propia hegemonía, y como también Estados Unidos, como pues sí, por toda la infraestructura física, ¿no?, material, simbólica, pues se permite gestionar sus propias emisiones contaminantes. Y bueno, aprovechando, hablabas de las bases militares y justamente también creo que es muy importante retomar la parte de las escalas, o sea, cómo las bases militares también impactan en la vida de las personas que ahí pues se encuentran, que las habitan. Y justamente en el Facebook del PAPIT pues tenemos una sección de infografías, por si quieren revisarlas. Creo que complementa muy bien lo que ya mencionaba David. Entonces, pues voy a presentar a nuestra última ponente. Ella es la doctora Chauvin. Estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia por la misma universidad. Actualmente es investigadora titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y es integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía de la subjetividad. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2018 fue galardonada por el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2020 con el Premio de Investigación en el área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Ella nos va a acompañar vía Zoom, entonces no sé si ya nos escucha. Sí, todo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tiene la palabra, doctora. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y una disculpa por no poder acompañarles. Yo he podido estar presencialmente, pero entre la semana de evaluación de los niños y el CCH me ha sido imposible. Ya me presentaban y probablemente a algunas personas aquí les parezca con un perfil raro para hablar sobre militarización. Yo quisiera explicar que llego a este tema justamente por una intersección que me parece interesante entre estudios de género y filosofía ambiental, que es justamente conocida como la ecología queer. La ecología queer de alguna manera es una descendiente de la teoría queer. ¿Puede alzar un poquito más de luz para que en Facebook la puedan visitar, por favor? Sí, claro, perdón. Les decía yo que yo llego a esta discusión a partir justamente el volumen, a partir justamente de la ecología queer, que justamente les decía yo, la ecología queer es una intersección entre la teoría queer y la filosofía medioambiental o la filosofía de lo ambiental, y concretamente lo que le interesa a la ecología queer es cómo la manera en la que simbolizamos o intervenimos en los espacios así llamados naturales puede volverlos, por ejemplo, inhabitables para algunas subjetividades. Desde luego que a la ecología queer le importa, por ejemplo, cómo se pueden hacer inhabitables para las diversidades sexogenéricas, pero también le interesa que se puedan hacer inhabitables para otro tipo de grupos minoritarios, como podrían ser grupos racializados, que en términos estadísticos no serían minoritarios. Dicho eso, lo que me trae justamente es la ecología queer. Y quiero empezar, bueno,
diciendo que desde luego cuando hablamos de militarización verde o la militarización de la crisis climática, estamos hablando de varias cosas. Por un lado, de considerar la crisis climática como un asunto de seguridad nacional, pero también por otro, por ejemplo, el uso de las Fuerzas Armadas para una serie de tareas que van a tener que ver con, por ejemplo, la vigilancia de distintos recursos naturales y sobre todo hacer valer la soberanía de los Estados-nación sobre dichos estados. ¿Por qué se considera que sería importante, por ejemplo, recurrir a las Fuerzas Armadas? Yo quisiera mencionar 5 razones. Ojo, no quiere decir que yo las suscriba, sino que hay gente que las ha mencionado. En primer lugar, la comunidad militar tiene una amplia experiencia en la planificación operativa efectiva. En segundo lugar, tiene acceso a tecnologías de información y manejo de datos, así como a la llamada percepción remota, que permite vigilar grandes áreas. En tercer lugar, tiene una capacidad para llevar a cabo tareas de inteligencia, con el fin de recopilar y sistematizar información sobre delitos ambientales varios. En cuarto lugar, puede prestar apoyo logístico terrestre y aéreo si esto fuese necesario. Y en quinto lugar, se le considera capaz de desarrollar planes de contingencia para tareas de mitigación relacionadas con los efectos del cambio climático. Si alguien se pregunta de dónde he sacado yo esta lista, bueno, es una lista que se considera la lista de oportunidades que presenta en un pequeño texto la Fundación de Ideas para la Paz de Colombia, cuando hace un ejercicio para sopesar los pros y contras de la militarización verde. Les digo, no es que yo lo suscriba, sino que estos son los 5 elementos que han llevado, por ejemplo, a defender el uso de las Fuerzas Armadas. Y aquí se suele hacer una distinción entre lo que se consideran 2 tipos de intervenciones que hacen las Fuerzas Armadas: las intervenciones cinéticas y las intervenciones no cinéticas. Las intervenciones no cinéticas son aquellas que no implican el uso de la fuerza, es decir, donde las Fuerzas Armadas no estarían participando quizás a través, por ejemplo, del uso de armas, el uso de una confrontación, mientras que esas son las intervenciones cinéticas, las que implican violencia o confrontación, mientras que las no cinéticas son las que no lo involucran. Menciono esta distinción porque quienes son defensores de la militarización verde enfatizan que en muchas partes del mundo, México incluido, las labores de intervención no cinéticas de las Fuerzas Armadas han sido ejemplares, como cuáles. Por ejemplo, la existencia de viveros militares en los cuales se crea una gran cantidad de, bueno, se tienen una gran cantidad de plántulas que luego se usan, por ejemplo, para reforestación, o el hecho mismo de que el personal de las Fuerzas Armadas sea el que lleve a cabo tareas de reforestación. Enfatizo que en el caso de México esto ya ocurre, es decir, en México las Fuerzas Armadas ya están involucradas a través de intervenciones no cinéticas. Ahora bien, hay países, como veremos más adelante en mi exposición, que tienen también intervenciones de corte cinético, pero no me quiero adelantar. Yo a lo largo de la exposición básicamente quiero tocar 3 puntos. Lo que he dicho hasta ahora es introductorio. El primero tiene que ver con las consecuencias simbólicas del uso de las Fuerzas Armadas y de colocar el cambio climático como un asunto de seguridad nacional. Hay que decir que esto no solamente pasa en los Estados Unidos, también México, desde la administración anterior de Enrique Peña Nieto, ya considera como un asunto de seguridad nacional el cambio climático. Ya está, de hecho, en la agenda de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál es el problema? Ya lo han dicho aquí mis colegas. Uno de ellos tiene que ver con que se genera una narrativa que busca legitimar a través de una agenda verde a las Fuerzas Armadas. Lo vemos, por ejemplo, en cómo en el gobierno de Obama, y esto ya lo han tratado mis colegas, trató de crearse una milicia, unas Fuerzas Armadas verdes, es decir, que tuvieran de alguna manera un uso aparentemente más racional de la energía que consumían. Y en ese sentido se argumentaba que tenían un fuerte compromiso ambiental. Y en ese sentido se les legitima vía la agenda verde. Pero también cuando se les involucra, por supuesto, en la salvaguarda de recursos naturales o en la prevención
de desastres naturales, en el manejo de desastres naturales, también hay una segunda forma de legitimación, porque entonces aparece como quienes se oponen a la militarización verde son colocados en el mismo lugar simbólico que aquellos que, por ejemplo, son denegacionistas del cambio climático. Es decir, aquí hay una estrategia muy peligrosa de cómo se legitima la intervención de las Fuerzas Armadas. Y algo que también ya se mencionaba es que conlleva una representación equivocada de cuáles son los desafíos que nos está planteando el cambio climático, porque gran parte de los desafíos aquí no se ponen en términos de, por ejemplo, los riesgos que va a representar esto para las poblaciones humanas, sobre todo en el tercer mundo, sino los riesgos que van a enfrentar, por ejemplo, las grandes potencias a su soberanía territorial. Nos lleva a un diagnóstico equivocado. Yo en alguna ocasión he empleado la expresión de que es un espejismo hermenéutico, que es un término de Blas Radi, que es un filósofo argentino, que dice que cuando en la política pública se genera una representación que nos lleva a una mala comprensión de las causas de un fenómeno y desde allí tratamos de intervenir, estamos de hecho en una situación de un espejismo hermenéutico. Pero bueno, más allá de la legislación, más allá de las cuestiones simbólicas, y algo que ya se ha tratado aquí, y que de alguna manera lo pasaré relativamente rápido, es un tema de, en efecto, el cambio climático es leído para potencias como los Estados Unidos, pero también para Australia, como un potenciador de amenazas. No sorprende, dicho sea de paso, que son los estados que en general no han firmado el protocolo de Kioto los que al mismo tiempo están apostando por una militarización del cambio climático. Y aquí querría mencionar algo que me parece importante. El cambio climático, de acuerdo a ecocríticos como Kevin Nixon, produce una forma de violencia que se llama o que se denomina violencia lenta. Se le denomina violencia lenta porque opera a través de décadas o incluso siglos, y que estamos viendo en nuestra región en lugares como, por ejemplo, América Central. Lo que ocurre en la violencia lenta, por ejemplo, es que el cambio climático empieza a generar dinámicas de desertificación, de salinización de suelos, eso asociado, por supuesto, a que empieza a usarse una forma de agricultura que desafortunadamente a veces termina por salinizar los propios suelos, y que lleva también, por ejemplo, a la pérdida de bosques, y que va generando, por supuesto, que los desastres naturales, que además son intensificados por el cambio climático, tengan cada vez un efecto mayor. Lo vemos, por ejemplo, en las tormentas que generan deslaves precisamente porque tenemos ahora tormentas más intensas, pero también una pérdida, por ejemplo, de bosques que habría ayudado a detener esta situación. En ese sentido, el gran problema que tiene la violencia lenta es que nos va a generar dos situaciones muy peligrosas. Por un lado, nos va a generar una situación de desplazados o refugiados ambientales, y esto lo vemos ya en muchas partes del mundo, lo vemos también en México, y también nos genera una crisis alimentaria, precisamente porque en muchos hogares la agricultura de subsistencia empieza a verse obstaculizada. Esta situación de la violencia lenta es particularmente grave porque va a generar migraciones, y esta migración va a ser leída para muchas potencias precisamente como algo que puede ser potencialmente amenazador para su seguridad nacional, que puede llevar al reforzamiento, por ejemplo, de las fronteras nacionales, y que además puede representar una viabilidad, porque la migración implicaría la necesidad de conseguir más alimentos para una población en un territorio. En ese sentido, leen esto como una amenaza. Desde luego eso implica que se da una serie de respuestas desde la militarización, donde se ve a las personas o desplazados o refugiados ambientales no como personas que están sufriendo los efectos del antropoceno, del capitaloceno, sino como potenciales amenazas ellas mismas, y esto los deja en un sentido de enorme desprotección. También quisiera señalar que otra posible consecuencia de la militarización y que tiene que ver precisamente con las estrategias de mitigación y adaptación, como seguramente habrán escuchado. Ahora se maneja la importancia de diseñar estrategias de mitigación y adaptación
porque es claro que algunos efectos del cambio climático no los vamos ya a poder evitar. Hay autores que han señalado que desafortunadamente cuando el desarrollo de estas estrategias queda bajo gestión de los militares y todo esto se considera un asunto de seguridad nacional, lo que termina por ocurrir es que la cooperación internacional termina supeditada a quienes son aliados militares. Y esto puede ser particularmente grave, por ejemplo, en una situación que lleve a que grandes potencias, todas ellas involucradas en la emisión de gases de efecto invernadero, simplemente no cooperen porque sus fuerzas armadas no están dispuestas a, por ejemplo, intercambiar información o incluso compartir desarrollos tecnológicos o científicos que pudieran llevar a la creación de mejores estrategias de mitigación y adaptación. Esto ya se había tocado, así que sigo un poco adelante. La parte que me interesa desarrollar quizás con más calma y que sería la última parte de mi intervención tiene que ver con el uso de las Fuerzas Armadas en la salvaguarda de los recursos naturales o en tareas de conservación. Y aquí que no se nos olvide la diferencia entre actividades de restauración y actividades de conservación. Porque, por ejemplo, en muchas actividades de restauración, las Fuerzas Armadas participan a través de intervenciones no cinéticas, como en el caso de la reforestación. Pero cuando estamos hablando de la salvaguarda de la biodiversidad o de la conservación, desafortunadamente vemos que la participación de las Fuerzas Armadas en algunas partes del mundo empieza a involucrar intervenciones de índole cinética. Dicho sea de paso, esto ha pasado en América y en África de una manera muy clara. Hay ejemplos claros en Colombia, en Brasil, pero donde sin duda es el ejemplo más claro es en África. En África toda la salvaguarda, por ejemplo, de los recursos africanos, ya sea en los parques nacionales o también, por ejemplo, la salvaguarda de sitios potencialmente útiles en la minería e incluso de cuerpos de agua que en algún momento pudieran tener una utilidad, porque es agua dulce básicamente, ha llevado al empleo de una militarización verde con intervenciones cinéticas. En el caso, por ejemplo, de Colombia, una de las cosas que ocurrió es que tras la retirada de las FARC de numerosas áreas, pareció aumentar, sobre todo en algunos parques naturales y reservas, el tipo de tala clandestina, un tipo de tala clandestina que obedecía a dos causas muy distintas que desafortunadamente fueron ignoradas. Por un lado, en efecto había una delincuencia organizada que empezó a dedicarse a la tala clandestina en Colombia. Pero también había, por supuesto, el uso de parte de comunidades que empezaron a acercarse a áreas verdes, ya que ya no eran aparentemente tan inseguras por la retirada de las FARC. Y en ese sentido, eso lleva a un aumento, por ejemplo, de la deforestación. Desafortunadamente, la respuesta que se da en muchas ocasiones es que no se distingue entre, por ejemplo, lo que son los grupos de delincuencia organizada y todo lo que es una tala producto de la pobreza. Y esto lleva a respuestas de índole militar, que llevan no solo a la criminalización de la pobreza, sino a la violación sistemática de los derechos humanos de estas poblaciones. Hay que señalar que en México, por ejemplo, asociaciones civiles como Intersecta ya han documentado que las Fuerzas Armadas sí llevan a un aumento en la violación a los derechos humanos de las personas. Lo que quizás no hemos explorado es si la militarización verde genera lo mismo. Quisiera decir que en México tenemos por lo menos dos instancias de militarización verde relacionada a recursos naturales. Por un lado, las maderas preciosas en el estado de Chiapas y por el otro lado, todo lo que es la vaquita marina en el Golfo de California. Y este es un conjunto de ejemplos. Hay otro conjunto de ejemplos, como en África, por ejemplo, donde vemos, les decía yo, la creación de grupos militares y paramilitares. De manera muy concreta me gustaría referir, por ejemplo, a trabajos que han hecho, por ejemplo, el grupo de Amy Dickman, Paul Johnson y colegas en el Reino Unido, pero trabajando también en colaboración con grupos en Kenia, que han señalado, por ejemplo, que hay una política de tirar a matar ante cualquier persona que sea sospechosa.
de tener intenciones de, por ejemplo, matar elefantes, matar rinocerontes, para vender los cuernos, para vender los colmillos, para matar, por ejemplo, grandes mamíferos. Lo que quiero mostrar aquí es que aquí no solo están protegiéndose recursos naturales como el agua, sino hay una defensa de la biodiversidad, una lógica preservacionista de que tiene que mantenerse una naturaleza intocada, que lleva ante el hecho de que cualquier sospecha de que alguien va a cometer, por ejemplo, asesinar a un rinoceronte para quitarle el cuerno, esa persona puede ser asesinada sin que medie ninguna clase de procedimiento, digamos, de índole penal, ninguna clase de juicio. Ahora bien, lo que me gustaría señalar es que tanto los ejemplos en Colombia, en Brasil, en África, lo que nos muestran es que estamos ante una situación donde la militarización verde, en términos concretos, de la defensa, por ejemplo, de los recursos naturales, de la defensa o de la estrategia de la conservación, es un tipo también de neocolonialismo, porque muchas veces, esto es particularmente claro en África, son las grandes potencias las que le están exigiendo a los estados africanos que protejan su biodiversidad, que protejan sus recursos naturales y que creen santuarios con esta lógica preservacionista, que implica que no puede existir ningún ser humano allí, y que, dicho sea de paso, básicamente va en contra de todo lo que hoy sabemos en agroecología. Ahí lo que vemos es que es una lógica no solo neocolonial, sino también racista, porque se salvaguarda la naturaleza precisamente como algo que va a ser disfrutado, sobre todo por los blancos de Estados Unidos, de Europa, en su visita, por ejemplo, a los santuarios de megafauna de África. Y en ese sentido, que no se nos olvide, y ya voy cerrando, que la historia, por ejemplo, de disciplinas como la silvicultura o la ingeniería forestal, tanto en los Estados Unidos como en el sureste asiático, ha estado muy fuertemente vinculada también al ejercicio de una soberanía por parte del Estado, con la excusa de supuestamente cuidar los recursos naturales, pero también con una agenda de mantener a grupos marginales que podrían estar protestando, mantenerlos a raya. ¿A qué me refiero cuando digo que esto es de la historia de la silvicultura en Asia y en África? Que, por ejemplo, en América y en Asia, en el caso de Asia, por ejemplo, en toda la región de Tailandia, Laos, Camboya, las primeras reservas ambientales y los primeros ejercicios de silvicultura se hicieron precisamente para declarar que grupos maoístas subversivos estaban en un lugar en el que no debían estar porque estaban teniendo un efecto ecológicamente negativo y que tenían que ser relocalizados. Es decir, la agenda ambiental le da a estos estados una excusa para básicamente atacar a grupos revolucionarios maoístas que tenían una postura crítica. En el caso de los Estados Unidos es bien sabido que algunos de los padres de la conservación, como el propio Muir, famoso por las Muirwitz de California, y muchos otros, tenían incluso una visión racista, donde la preservación de la naturaleza era algo que se hacía para el disfrute de los blancos, no así de los afroamericanos, o incluso de poblaciones mexicoamericanas que llevaban ahí desde antes de que Estados Unidos se anexara estos territorios. Y en ese sentido, para concluir, la observación que quisiera yo hacer es que en el caso concreto de la militarización verde, cuando se coloca como un asunto de seguridad nacional el cambio climático y se emplean a las Fuerzas Armadas, lo que vemos, por supuesto, es un diagnóstico equivocado de los posibles efectos, pero también una respuesta potencialmente muy peligrosa, donde se reconoce que los efectos sobre las poblaciones van a obligar a los estados, o así lo narran, a tomar medidas que aseguren la soberanía territorial sobre los recursos naturales. Esta soberanía territorial sí se ejerce, y esto me parece importante enfatizarlo, a través de intervenciones cinéticas o violentas,
como es clara en el caso de África y en menor medida en el caso de Colombia. Y en ese sentido lo que vemos es una necropolítica verde donde se usa precisamente el exterminio de poblaciones como parte de una estrategia para asegurar la soberanía de un territorio, con la excusa de que este territorio y la soberanía que se tiene sobre él está siendo amenazado por grupos de la delincuencia organizada. Y sin embargo, en muchas ocasiones esto pasa por alto, que los espacios, las áreas verdes siempre han sido, como dice Anatzin, bosques sociales, por ejemplo, bosques donde muchas poblaciones han vivido durante milenios y que se ven así expulsados de estos territorios bajo esta necropolítica verde que conlleva en ese sentido que el Estado no solo busque asegurar una soberanía territorial, sino un monopolio del extractivismo. Y para eso es donde las Fuerzas Armadas son, sin duda, un elemento central, ¿no? Entonces yo concluiría mi intervención simplemente con esta idea, que no hay que perder de vista que el uso de las Fuerzas Armadas nos conduce a una necropolítica verde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que da un muy buen cierre a este conversatorio, sobre todo retomando la parte del vínculo que las personas tienen con el medio ambiente, ¿no? Con la naturaleza, como la militarización también perjudica esa relación. Ya, bueno, por el tiempo vamos a pasar a la parte de las preguntas. Voy a leer una que está en Facebook y ya después les doy la palabra a ustedes que están en el auditorio. En Facebook, Débora Palomo pregunta: en México, ¿cómo se podría relacionar la militarización con los obstáculos que el crimen organizado genera en la ejecución de proyectos ambientales? Entonces, bueno, antes de que los y las ponentes contesten esta pregunta, me gustaría que 2 o 3 personas en un bloque, bueno, sí, en el bloque que vamos a tener de preguntas, pues formulen. Gracias. Pues muchas gracias por el conversatorio. Siempre es un gusto escucharles hablar. Y mi pregunta va también ligada al contexto nacional, específicamente a la militarización que está viviendo y estamos viviendo en la actualidad, y a los megaproyectos que se llevan a cabo también en el gobierno actual, como el Tren Maya, ¿no? Incluso se ha catalogado como un proyecto de seguridad nacional. Siguiendo un poco la línea tanto de la maestra Maritza con la relación innegable de la militarización y del doctor Irwin sobre los imperativos geoestratégicos, ¿qué nos podrías decir tanto de los megaproyectos en curso del Estado mexicano que depredan a la naturaleza y el acelerado proceso de militarización también en turno? O sea, ¿cuáles son las dinámicas precisas en esta geografía sobre esta hibridación de ambos sectores, tanto del extractivismo y la militarización? Y si estamos pues frente al recrudecimiento o el riesgo en términos de un RIPEC de una agenda de seguridad nacional con miras a securitizar al medio ambiente de manera cinética o violenta, ¿no? Como lo plantea la doctora Ciobán, ¿no? Teniendo como escenario pues esta creciente militarización y los proyectos que involucran al medio ambiente en el gobierno actual. ¿Alguien más? Bueno, pues si quieren primero estas dos y ya vamos a ir. No sé si quieren el orden o... Sí, en el orden. Bueno, sí, yo creo que justo no podemos no pensar el tema militarización, cambio climático, sin pensarlo desde el caso mexicano. Y sobre todo en un momento en que observamos cómo esta mayor intervención del ejército mexicano está en la discusión en actividades que antes
antes no se consideraban como del ámbito militar y que hoy por hoy vemos un avance, digamos, de cómo el ejército se incorpora a estas tareas que antes eran del ámbito civil, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí debe ser preocupante, ¿no? O sea, debe ser preocupante cómo el sector militar se está incorporando a la dimensión económica, ¿no? Por eso yo decía, no solamente no hay que confiarles al sector militar, sino que hay que regularlos de manera muy estricta, ¿no? O sea, la transparencia en el sector militar pues sigue siendo una deuda histórica en nuestro país, y esto no solamente tiene que ver con la dimensión ambiental, como bien mencionaba la doctora Chauvin, ¿no? Cómo también utilizamos el ejército para tareas que tendría que tener otra secretaría a su cargo, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, además esto en un contexto de, como lo plantea la pregunta también de Facebook, de crimen organizado, ¿no? Y cómo también observamos una coincidencia, ¿no?, perversa entre desplazamientos de poblaciones y la emergencia también del control territorial del crimen organizado, ¿no? Entonces, cómo, digamos, si no es el ejército, es el crimen organizado, pero, digamos, hay un cercamiento permanente de los bienes comunes que también, digamos, están resistiendo poblaciones en su defensa, ¿no? Entonces, ahí, a la pregunta de cómo la militarización también nos plantea obstáculos y cómo el crimen organizado impide la ejecución de proyectos ambientales, yo creo que ahí hay una coincidencia estructural que incluso desde el gobierno no se está concibiendo al cambio climático como una preocupación central, ¿no? Y en ese sentido, digamos, tampoco la dimensión ambiental, ¿no? En términos gubernamentales, la dimensión ambiental no solamente ha quedado fuera de la narrativa, sino del presupuesto, ¿no? Y además, no solamente eso, sino vemos exacerbadas las actividades extractivas, ¿no? Ahí también me gustaría mencionar precisamente los efectos que tiene la militarización del país y la mayor facilidad con la que se pueden intervenir los territorios para el impulso del extractivismo, ¿no? Es decir, cuando tienes una población controlada, es más fácil volverla dócil para la aceptación de este tipo de proyectos, ya sea a partir del crimen organizado o gestionados por el Estado, ¿no? Y en ese sentido no hay una agenda pública en temas ambientales que se haya logrado democratizar, ¿no? Ahorita estamos trazando grandes megaproyectos, como bien dices, ¿no? Sin que, digamos, haya una discusión pública de para qué queremos esos megaproyectos, cuál es el objetivo, digamos, en términos de discusión ambiental, pero también en términos incluso económicos o de desarrollo social, ¿no? Entonces, cederle paso, digamos, a las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones sobre algo tan vital como es el territorio, ¿no? Me parece sumamente grave, ¿no? Y en ese sentido también, en esta mancuerna militarización, megaproyectos, cambio climático, no tenemos que olvidar también cómo, digamos, el avance también del extractivismo en nuestro país, pues va a la alza, ¿no? Y con ello la violencia. Dentro, digamos, de América Latina en general es una región considerada como la más peligrosa en el mundo para defensoras y defensores de la tierra y el territorio. Y dentro del top 10, México está entre los primeros lugares, ¿no? Incluido Brasil, con un gobierno particularmente conservador, ¿no? Como es el caso de Bolsonaro, pero también Colombia, con esta historia que ya nos planteaba Chauvin, ¿no? También de una disputa militar histórica, ¿no? Entonces, cómo, digamos, esta dimensión también del extractivismo se articula precisamente con esta mayor violencia que se expresa en el ámbito político, de la toma de decisiones sobre los territorios, sobre lo económico, lo territorial, lo cultural, lo personal, ¿no? Por eso, digamos, también yo mencionaba esta clave, digamos, que ha señalado mucho los ecofeminismos y que también mencionaba Chauvin con la ecología queer, respecto a cómo observamos también en el territorio, a partir de la guerra y a partir de la militarización y a partir del extractivismo, una repatriarcalización de los territorios, ¿no? Cómo
digamos, las decisiones ahora las toman los hombres, ¿no? Y los hombres militares, los hombres de negocios, ¿no? Deciden qué se hace con los territorios. En el ámbito, digamos, económico se desplaza las actividades que se consideran no productivas, ¿no? Como son las tareas de reproducción, la economía de subsistencia, el trabajo agrícola, etcétera, para desplazarse por este tipo de megaproyectos, ¿no? En el ámbito cultural se refuerzan estos estereotipos de género y también sabemos las múltiples violaciones de derechos humanos, etcétera, que ejerce el ejército, ¿no? Entonces, digamos, me parece que en un contexto de enorme violencia como es el que vivimos en nuestro país y además de creciente presencia del ejército en labores en las que antes no se concebía posible participara, sí tendríamos que estar, digamos, pues con las alarmas, ¿no? Encendidas respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Sobre todo porque esto, digamos, permite un mejor control del territorio, ¿no? Más efectivo por parte de los militares, que a su vez, digamos, facilitará para ciertos actores, ¿no? El acceso a recursos estratégicos. Y esto pensémoslo también en un entorno global de agotamiento de las fuentes de fácil acceso geoestratégico de recursos, de agotamiento de las condiciones también ambientales óptimas, ¿no? Entonces esto implica una mayor competencia y además en un contexto de la llamada transición energética, ¿no? Donde se va a requerir un montón de minerales, ¿no? Y así como lo decía hace ratito Irving, en el caso también de una guerra, la guerra con Ucrania, que está planteando una necesidad para Europa de buscar otras fuentes de suministro de combustibles y de energía, ¿no? La discusión, por ejemplo, del hidrógeno verde, ¿no? Es parte de esta necesidad también de Europa, digamos, de lograr buscar otras fuentes de energía precisamente para solventar esta crisis que le ha derivado la guerra con Ucrania, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, cada vez vemos cómo el contexto global también afecta directamente y cómo tiene repercusiones materiales en nuestro territorio? Ya no me más. Sí, antes de darte la palabra, pues nada más 3 minutos, por favor, porque ya se nos está bien, ya Marisa no sé, es que creo que esta parte de los megaproyectos me parece bien importante y me parece bien importante recuperar mucho la lógica del desarrollo con los que se están produciendo, ¿no? Al final del día, por ejemplo, el Tren Maya, ¿cuál es el discurso? ¿No? Vamos a favorecer un proyecto infraestructural que beneficie en términos de desarrollo al sureste mexicano, que siempre ha sido olvidado pues, en términos de este tipo de proyecciones, y por eso entra como en una lógica, digamos, tan importante como sería de seguridad nacional. Esto me parece bien importante tomarlo en cuenta, porque en realidad la militarización también ha sido un elemento que ha venido acompañando este tipo de proyectos de desarrollo constantemente, porque al final del día son elementos necesarios propios para la misma consecución del sistema y de los flujos de capital y de la rearticulación del territorio en esa lógica territorial y capitalista, que al final del día también vienen muy cercanos a una formación estatal de conceptos como seguridad nacional, interés nacional y todos esos elementos. Entonces, y también de pronto cuando hablamos de la militarización del país, todo este contexto que está aconteciendo actualmente, que no es nuevo, hay que decirlo, ¿no? Pero que ahorita está tomando mucha fuerza. Por ejemplo, pensemos en qué tipo de responsabilidades se le están dando a las Fuerzas Armadas y a la Marina a partir de este tipo de pronunciamientos, ¿no? La administración de los puertos, por ejemplo. ¿Qué significa la administración de los puertos y que esté en manos de una fuerza militar que permite la securitización de las cadenas de valor y de la forma en la que llegan a nuestro país? O sea, ¿qué importancia tienen los puertos hoy en día, por ejemplo, en términos de la articulación territorial y de las formas de reproducción global del mismo sistema y de la localización de nuestro país, ¿no? Y creo que en ese sentido la parte del narcotráfico, que también se preguntaba, y el crimen organizado y todo ello, pues también abre una beta muy en donde, bajo la idea de la lucha contra la delincuencia organizada, de pronto también se pueden justificar un montón de elementos y un montón de violencias que de pronto también, por hacer a este enemigo tan difuso y tan poco asible, es muy, digamos, muy posible que de pronto
pronto, en lugar de que se esté militarizando en función de una cuestión social frente a la delincuencia organizada, en realidad se haga también para desarticular ciertos movimientos, o desarticular ciertas luchas, o desarticular a ciertos sujetos que a lo mejor se oponen a estos programas de desarrollo infraestructurales que están sucediendo, ¿no? Entonces, sí me parece que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y que al final la militarización está metida en todo ello, desde el mismo discurso y de la concepción misma del desarrollo. La tendencia histórica del capitalismo y la militarización, porque si bien es importante discutir el contexto de militarización actual, también hay que entender que no es nuevo y que lo que nos estamos enfrentando es una reestructuración de las relaciones de militarización, pero no que se esté dando la militarización, ¿no? O sea, si el capitalismo surge, o sea, si la guerra es el escenario y el eje de articulación del mundo capitalista como tal, si la guerra es la fundación del Estado moderno, de la estatalidad moderna y en realidad del sistema mundial, la guerra es una constante que se vuelve política, o sea, que se normaliza, pues, y se hace cuerpos, y se hace escalas, y se hace una cotidianidad. Entonces, desde esa perspectiva, solamente me gustaría apuntar que lo que estamos viviendo hoy, me parece, es una reestructuración de esas formas militares y que tiene mucho que ver con procesos de reescalamiento a partir del quiebre del fordismo y la inauguración de un régimen de regulación postfordista que vive a partir de fragmentar, ¿no? Y esas fragmentaciones han implicado reescalamientos profundos. En el caso de México específicamente, la manera en cómo podemos encontrar eso que Membe denominaba un gobierno privado indirecto, ¿no? Es decir, lo hacía él para el caso africano, pero creo que en el caso mexicano podríamos identificarlo muy bien. La manera en cómo agentes que podríamos denominar subnacionales se hacen con el control de porciones territoriales bastante importantes, ¿no? Tiene que ver con crimen organizado, tiene que ver con extractivismo, tiene que ver con paramilitarismo, ¿no? Tiene que ver con un montón de tendencias que siguen, sin embargo, podemos decir, una lógica de reestructuración de la articulación militarista del capitalismo mexicano y cómo un proyecto como es este, de la 4T, busca reestructurar la escala estatal nacional a partir de la militarización. Entonces nos encontramos, creo, con dos lógicas de militarización, digamos, en algún momento confrontadas, en otro momento pueden ser acopladas también, y eso es ante lo que estamos actualmente, ¿no? O sea, porque ante este lavado de cara que se quiere hacer hoy de las Fuerzas Armadas en México, ¿saben? O sea, el pueblo armado, ¿no? Las Fuerzas Armadas buenas, la Sedena, que siempre fue una excelente institución en la historia de México, solamente que había presidentes malos, ¿no? Entonces el presidente malo daba órdenes malas y el ejército hacía cosas malas, ¿no? Entonces, frente a este lavado de cara que se quiere hacer, yo creo que hay que recordar, ¿no?, que es una institución fundamental en la articulación histórica del régimen político mexicano, ¿no?, en las formas de represión y contención poblacional en este país, y que lo que estamos hoy encontrando es precisamente la idea de reestructuración de la escala estatal nacional a partir de su fuente, que es la violencia y la militarización, ¿no? Y entonces de ahí que veamos precisamente la ampliación de zonas supuestamente no tradicionales, pero creo que en realidad no son tan no tradicionales, ¿no? En realidad siempre la violencia militarista estuvo presente en esas zonas, ¿no? Y nada más un comentario con respecto a lo de la Marina y el Ejército, que me parece que habría que poner atención, ¿no?, que es por qué hoy el Ejército vuelve, o sea, los verdes dicen, ¿no?, las Fuerzas Armadas, por qué vuelve a ser el centro de la estrategia de seguridad cuando Peña Nieto, Felipe Calderón era la Marina, precisamente, ¿no? Si ustedes han visto, ha sido un cambio fundamental. Creo que tiene mucho que ver con esta idea de autonomización de la política de seguridad de los Estados Unidos. Pues, la iniciativa Mérida actuaba a partir de la Marina, ¿no? y que el gobierno actual trate de rescatar a los verdes, ¿no?, al ejército, también tiene que ver mucho con tratar de desligar un poco esa parte, ¿no? Y hay que poner atención, no estoy diciendo que sea una cosa buena y una cosa magnífica, ¿no?, sino hay que entender precisamente esa lógica de por qué entran hoy, después de que la propia estrategia de seguridad regional en América del Norte desprestigiara tanto, ¿no?, a la parte del ejército por una actuación institucional, ¿no?, que tiene que ver también con connivencias con fuerzas del crimen organizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo estaría hasta aquí el comentario, podríamos seguir mucho, pero me interesa también escuchar mucho. Muchas gracias.
A ver, muy rápido porque se nos acaba el tiempo. Yo casi no tengo nada que decir que no hayan dicho ya, y creo que lo han dicho muy bien. Solo añadiría dos cosas muy concretas. La primera, con el crimen organizado. Por ejemplo, una anécdota muy veloz: cuando yo estudié biología y cuando ibas a hacer prácticas de campo, y a mí me pasó, ya había desde luego crimen organizado en este país. Por ejemplo, yo hice trabajos de florística en el estado de Guerrero por ahí de 2003 y 2004, y en alguna ocasión a mí y a unos compañeros llegó alguien a preguntarnos si no queríamos trabajar en un monte cercano, que estaban creciendo plantas y que necesitaban gente experta en cuidado de plantas. Y les dijimos que no, y nos dijeron: bueno, buenas tardes, simplemente no vayan a ese monte a colectar. Lo cuento porque parece una anécdota chistosa, pero a lo que voy es que hace 20 años ya había crimen organizado, pero el crimen organizado literalmente te ofrecía un trabajo, no te amenazaba de muerte. Es decir, el crimen organizado no lo subestimo, es un problema real, y que en efecto está vinculado, por ejemplo, no solamente a la extracción ilegal de recursos naturales, sino a la destrucción de áreas que serían en principio áreas naturales protegidas para cultivo de drogas. Sin embargo, el crimen organizado solito no te genera esta dinámica de violencia, ¿no? En ese sentido, la militarización exacerba lo que busca eliminar, que en este caso es el supuesto desafío del crimen organizado, y tiene además un efecto muy negativo. Lo mencionaba yo hace rato. Gente como Víctor Toledo, que bueno, no creo que fuera el mejor secretario de Medio Ambiente como hubiéramos querido, pero algo en lo que tenía razón era con el concepto de agrobiodiversidad, que en muchas ocasiones la presencia, por ejemplo, de comunidades en áreas aparentemente naturales, en realidad no es algo que amenace a la biodiversidad, sino que es un motor de la biodiversidad. Y el problema con la retórica de la militarización es que lleva una sospecha de cualquier presencia humana como potencialmente negativa, y en ese sentido puede incluso tener un efecto desafortunado sobre ecosistemas que básicamente han funcionado por ya cientos o miles de años como ecosistemas con agrobiodiversidad. Esa es la primera intervención. La segunda es que estamos viendo una militarización no solamente de lo verde, estamos viendo una militarización de toda la administración pública en México. Incluso en el ISSSTE de repente te encuentras con funcionarios que son militares, y eso está pasando en turismo, está pasando en muchas áreas, y creo que tendremos que hacernos la pregunta de por qué se está militarizando la administración pública. ¿Qué se persigue con el hecho de que hay una especie de estructura dentro de la estructura que sea militar? A mí eso me preocupa porque además, por ejemplo, en el caso de estas megaobras, lo que les estamos dando es un acceso enorme a un poder económico y a un control de toda una región en México. Ya lo decían por allí, pero coincido, creo que aquí lo que pasó en Asia, en el origen de la ingeniería forestal, es algo que tendríamos que preguntarnos. Si no estamos viendo estos megaproyectos aparentemente sustentables, que no lo serán, en realidad como una excusa también para poner militares en regiones donde históricamente hubo poblaciones muy críticas y donde ahora hay poblaciones muy críticas, ¿no? En ese sentido creo que la historia de la ingeniería forestal tendríamos que rescatarla en el contexto actual. Y bueno, yo ya no diría más. Gracias. Bueno, ya no nos dará tiempo de retomar las otras preguntas. Igual se las haremos llegar a Lucy y los ponentes. Y para cerrar el conversatorio, pues le voy a dar la palabra a la doctora Canetti. Gracias, Fer. Bueno, antes de darle las gracias a quienes nos acompañan, pues quiero invitarles a un evento de colegas y queridos amigos del Instituto de Investigaciones Económicas. Cruzan el circuito y ya están ahí. Es un evento del Laboratorio de Empresas Transnacionales y es la presentación de Crónicas de la Bifurcación, un boletín que tiene este laboratorio. Se llevará a cabo el miércoles 26 de octubre a las 11.
y participan los colegas Raúl Ornelas, Cristóbal Reyes y Josué García, por si les interesa, hacen un trabajo bien interesante. Y otro comercial que se encuentra a la venta hoy aquí. Nuestro libro está a un precio especial por si alguien desea revisar el índice y adquirirlo. También tiene temas bien interesantes en donde escriben colegas de este proyecto y otros interesados en cuestiones de riesgos globales, desigualdades, seguridad, desarrollo, etc. Y agradecer, doctora Siobhan, doctor David Herrera, querida Maritza, Irving y por supuesto a Fer Correa y a todas las y los becarios del proyecto PAPIT, a Alan, a Mafer, a Ari, a Carla, a quienes nos ayudan, a Mariana que nos apoya otra vez en la fotografía y por supuesto, y los más importantes, ustedes, porque sin ustedes estos eventos no valdrían la pena y para nosotros es un verdadero placer y un gusto trabajar para ustedes y que además la sala esté llena después de un proceso bien complejo de pandemia. Entonces, muchas gracias a todas, a todos, a todes y a ustedes y esperemos les haya gustado el evento. Gracias.